empieza, perrísimo. Ya estamos aquí. El Future Game Show de 2023. Vamos a ver qué cosillas nos enseña. Si es algo más que chorri indies, que es lo que está viendo en casi todos los otros eventos hasta ahora. Que no digo que todos estén mal, que no digo que no tengan su público, pero aquí los demás queremos más chicha que solo unos indies. Pues sí. Así Se pueden que tirar bueno, un poco. aquí estoy con Manubrio06, el perrísimo manquísimo, Pues aquí vamos. comentando este evento en el que esperamos ver también cositas chulas como el anterior. Pues Micho, ¿tú sabías algo de lo de Blasphemous 2? Que lo han presentado. Sí lo sabía. No sé en qué evento fue, pero sí lo sabía. Victoria Game Souls, Summer. De hecho, sé de su existencia hace tiempo. Ya, pero lo de que... Lo del tema este de Rebel 2. Mientras que me he visto ahora que... And now I am back, and this time on a super cool stage to host this year's Future Game Show Summer Showcase presented by Intel. A ver qué nos cuenta tu prima. Ya sabemos quién lo patrocina, es claramente Intel. Intel. Pues entonces, bien se pueden rascar el bolsillo. Invitarse a un proceso aunque sea. Estaría bien, sí. Igual sí que hacen algún sorteo o algo. Persona 4. Parker, Marvel, Spider-Man. Sí, están diciendo mucho de Spider-Man. Yuri and I have been on plenty Veremos of a ver. adventures, like when we explored the Midnight Channel with a talking teddy bear. Or when we brought down Mr. Plenty of adventure. We have the best job. I know. But let me tell you, nothing prepares you for a stacked showcase full of video game news. You're telling me. Now, I've had a sneaky little look at what's to come. We've got demo drops, developer presentations, gameplay trailers, montages, and of course, world premieres. Nice. Wish list at the ready, folks. And remember, Let's go. if something catches your eye during the show, head to gamesradar.com to read more about it. I think we've covered all the bases. So let's kick things off with something really special. Please welcome Tamara Jokic and Gilad Baraka, who are here to deliver a very Bienvenido, special Simon. performance Ven. of Waves from Beyond, Gracias por from the tu soundtrack follow. to Highwater. Espero que disfrutes. Bienvenido a la familia de los Monkey Perros. Sí, señor. Welcome here. Bienvenido. Disfruta del directo. No rascas y rascar como Zeus, es Micho. Rasca, rasca con la miseria. A ver que nos cantan. La otra ya. ¿Dónde llegamos? Si no hay rumbo ni marea. Bueno, este también. Rumbo ni madre dice. Uf. Anda ya. Nos da un poco de esperanza. Tiene una buena sonoridad, hombre. El indie este. A Tiene ver, una buena sonoridad. si muchas, pues las hacen así. No todo va a ser con un estudio y una orquesta de 100 músicos. A ver. Luz de luna, tu espuma Anda, hijo. nos da un poco de esperanza. Mi pescador de sueños, en el viaje con la proa hacia el cielo azul. Toma ya. Con las voces de sirenas, cuando sopla el viento más magnífico y el empuje de las olas más allá. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no
Me recuerda a la canción de muy famosa dedicada a ti. de luna, Ya me dirás cuál. tu espuma Busco a Carmen San Diego. nos da un poco de esperanza. ¿Dónde vamos? Tengo que reír por no morirme, para no morirme. Si la pones, parece que tiene hasta los mismos tornitos. Busca a Carmen San Diego, Carmen San Diego. Igual, 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 igual. Igual, igual. Si no es lo mismo que la canta, poco le falta. Me tengo que partir la polla. No creo, pero sí que es de... Sí que es un poco del rollo. Tú eres el negrillo, tú eres la negrilla esa de la camiseta blanca y los pantalones blancos, Yo sé que tú quieras. Perrísimo. Y tu colega de la guitarra. Oh, sí, oh, sí. Sí, y tú la que canta. Pues mejor que tú estoy. Sí, sí, sí. Muy bonita. Un aplauso sí, solo. señor. Un aplauso. Hay Sí, señor. jota. Para el verano. I'm water. Well, that Summer, was summer. beautiful. Summer Thanks Game again Face. to Tamara and Gilad. High Water was previously Tamara, available Tamara. on Netflix, but today we are Gracias a Tamara. pleased to reveal that it's coming to PC, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and Nintendo Switch in the summer. Make sure to wishlist it. Bueno. All right. Anda. Before we get to Ve our ve first reservando, world Michu. premiere, we've got Sí, a hombre. La banda sonora está guapa. During Ahora this bien. year's Spring Showcase, we Es que eres announced un that the perrísimo, no te world quieres of rascar el puto future bolsillo, games show No is quiero expanded rascar el with the puto launch of the bolsillo. new Como te FGS enseña la lista en YouTube and directo, TikTok no te cabe en la And after pantalla. we wrap up today, Ya estamos con la we'll puta go miseria en la deeper boca. into selected games from the show with exciting videos on FSP growing YouTube, FGS está diciendo muchas cosas raras Search ahí, for FGS on YouTube or TikTok, and look out for the channel logo you can see behind us. Vídeo, All editorial, right, let's keep Steam, this no hay, engine no hay. running. I think it's time for our very first. TikTok channel, logo, bueno, aquí hay mucho enredo, primo. Aquí hay mucha cosa gorda. No sé si habrán dicho que se puede ver en YouTube y en TikTok. Pues no me falta ver en tanto YouTube y tanto TikTok y tantas pollas milares. Que se pasen por mi canal de Twitch y aquí se ve perfectamente. Claro, pero porque se está viendo en YouTube. Qué cipote. Mira, ahí se parece al de Pokémon. Se parece a Ash Tomate. Ah, hazte con ninguno. How's everyone enjoying the show? He can't be allowed Parece a Ash to keep Bayonesa. doing this. But how can we stop him? Hojas de carrera de coches. Toma. Toma un mazo. Dejan bombear coches en carrera por el desierto con gráficos animados. Y mujeres. Por supuesto. Da, para eso juego al Borno, al remaster del Borno. A ver. Esto es Resistor. Coming soon. Welcome to the world of Resistor. a Resistor, dice. post-apocalyptic car Eso que vas a tener que hacer tú, build a Resistor cuando te ragtag pegaron una band of paliza. racers. Tú sí It's vas a coming pegar. soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. Vaya Something tío on your Resistor. wishlists. What's next, Jerry? Well, Anda, here we para go Nintendo from the Switch. post-apocalyptic Ve reservando, to voy the mucho por Nintendo prehistoric. Switch. It's dinosaur time. My favorite part of the day. Let's see it. Post-apocalíptico. Que nos lleva el veneno nos lleva. Tuki. De los cuernos eres tú, Yo sí. Tú eres with Michu Fletcher. O Mandangus Fletcher. Molaría que fuera un Turok de puta madre en la actualidad. No te vayas a cuidar a ver si puede ser todavía. Que yo sepa, no había nada de. bajo Ya ves, el ya, agua, no pero- había. Puedo meter, ¿no? Quería, tenía, podía. El Turok era un buen juego para 64 en su tiempo. Si yo me pasé el 1 y el 2, no sé si lo pillé. Yo no me le pasé yo, pero vamos, me le pasé acompañando a un colega, pero El 2 creo que lo pillé para Steam también y algún día lo jugaré. Pues el 1 lo jugué. ¿El Turo? Sí, el 1 lo jugué, no era tanto, era 2-3 años como mucho y lo jugué en. se chuscó. Se chuscó. Y lo Se jugué chuscó. en PC. Se chuscó. Se Recargo. chuscó. Si le recargas, eso se chusca. Se deschusca. Pues mira qué bien. Con la miseria, Se deschusca. Sí, de recarga. Se ha ¿Cómo que no? o sea que sí, que se ha deschuscado solo, pero ya va
No, pues eso, yo he redado rápido y aparece aquí Optimus Prime. Sí. Está de chuscao. Se ha deschuscado rápido, sí. Ese es Optimus Prime, Star Trek. ¿Ah? ¿Ah? Star Tracker, eso que se ha visto, pero lo anterior no hemos visto qué es porque se ha jodido. Se ha chuscado. Que le den por culo. Y ¿Y esto qué es? Esto es otra cosa, esto es. Vamos, no me porque jodas. de Vamos, no me camiones jodas. en Que el esto es. espacio. No me jodas. Un Eurotrack pero del espacio. Pues quizá, Hostia puta, pues. capaz de eso. Star Trek. Tracker. Pues pinta eso, I don't know. I think I'd A ver, kind no of sé enjoy si será getting stuck in tan a simulación, black pero traffic sí, jam if the camiones en music el was espacio right. son. I mean, I get the whole Tráfico. thing now. Looks strangely Hostia puta, punta, punta. That was the influence at Star Trucker, Sí, which is sí. coming in Apuntar este que está en mi 2024. propio. But ¿Viste? now Eso me it's time interesaría, me to cago en Dios. shift gears ¿Eh? to demon Repartir gods of en- dark fantasy. We've got a developer Sí, Repartir en el espacio, coño. ¿Tío que te gusta dar portes con el camión? Ahora los puedes dar Portecillo. viendo las estrellas. Por eso. Uy, este parece que se le alarga mucho el negocio. Pues así se ha puesto al verlo. ¿Esto qué es? Parece que estira mucho el brazo ese. Esto quiere parecer ahí un Dark Souls de hacendado. Ya estamos con la puta miseria. Claro. Estamos con la puta miseria en la Sí, boca. esto es Dark Souls total, pero parece un poco de hacendado, porque... Joder, el Pogo tiene buenos gráficos, coño. El Dark Souls no tiene esos gráficos. No, pero porque... No, o sea, no es Dark Souls. Como muchísimo puede ser el... Un Go to Sigma. No, el Lords of the Fallen que decían que iban a hacer. Vale. Como un remake nuevo o algo así. Vale, vale. Como mucho, Expansión. como mucho Expansión. puede ser ese. RP Experiencia, Asylum, Mundo de la Muerte. Umbrella, pero si Umbrella es de Resident Evil. O un paraguas negro ese. While Axiom presents its own challenges, untold horrors await in its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral Lamp, players can enter this lightless world and Cago en Dios, anytime Pero es Blue que si fuera el Lord of the Fallen no me pega nada si es que se parece al primero, porque yo ya me le pasé. No, Bloodborne no. No puede ser. No sé, yo creo que puede ser algo nuevo y molaría que fuera algo nuevo. Que no sea ni Lord of the Fallen ni Dark Souls, porque tiene ese rollo, aunque parezca un poco de hacendado, pero aún así no me desagrada. No, sí, mira lo que estamos viendo de momento no se está viendo mal mal negocio. Es que hay algunas fases que encajan con algún teaser que se ha visto ya de Lord of the Fallen, pero es que creo que todavía no habían mostrado nada de gameplay. Pero me extrañaría mucho que fuera este. ¿Dónde vas, culebra? they pale in comparison to the game's La brutal competición del levels. juego brutal, boss battle. Towering above the ever-burning city of Calrath, this Calrath. gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be Esto adventurers. es como se parece, Demonic tío. presence Sí, within, es ready to muy del devour rollo. any and all within sight. Muy del rollo. El rollo, míralo, si es que míralo, el mismo movimiento y todo. A merciless torturer eso. prepared to carry out Está any atrocity claramente in the name basado of his faith. en ello. Tancred, Name of. Master of Castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. When Harrower Dervla ventured into the deepest depths of this world to thwart the undead rising, what she discovered was so utterly horrific that she renounced her former life in commitment to a far darker oath. Sí, incluso así con esas túnicas sí que da un rollo Bloodborne. Lord of Fallen. Pero sí, Lord of Fallen. pues el ese 13 de que yo- octubre. El que yo te decía. Lord of Fallen, 13 de octubre. Digo, es el único que me encaja. Pues ya hemos visto por fin gameplay y bueno, pues no está mal. Despidiéndole. De salida no lo sé, Fallen pero is coming sí que lo to PC, pillaré. PlayStation, and Xbox on October 13th, 2023, and you can wishlist it right now. Pero este 13 de cambia octubre. mucho. El Wait, 1 no me what suena is it que you're tuviera fases así. Spidey sense is tingling. Me suena todo más Oh, no, wait, zonas it's something good. interiores, It's time for another rollo world castillo. premiere. Madre mía. Las palomas, madre de un juego de palomas, no me jodas. No me jodas.
No me jodas. Tiene que haber de todo, perrísimo. Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Le falta un par de huevos para tripear este juego, bicho. Y a ti, perrísimo. A mí no, yo como el pirate si quieres, si subiera a 100.000 seguidores, tripeaba. A ver, pero los juegos no son a streamer, los juegos son a comprarle, perro. Uah. Uah. Me está oliendo a mí esto a un fangood de estos falsos. Pero con paloma. ¿Qué te apuesta? Puede ser. Toma ya. Come on, let's go. Me está oliendo un fangood, pero a kilómetros. Herbanger. Resid Royal. Píllale, güey, Micho. Ahora mismo. Para Sway, píllale, porque pastina. Ah, sí, vale, pastina. Leche. Team 17. Headbangers, sí. Pero sí, pretende ser, yo creo que un poco del rollo del Fall Guys. It was so infectious. Yeah. That is going to be in my head for a while, I think. Well, I really can't complain. Watch out for Headbangers Rhythm Royale, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. So, what's next, Laura? Oh, well, this game debuted as a world premiere in last year's summer showcase, and now we've got a closer Eso look at parece gameplay. blasfemo. This is The Last Faith, which some fans are describing as a Parece. pixelated take on Bloodborne. Tú lo has dicho, lo parece. Touché. Otra cosa es que lo sea. A new dawn is Micho, at tú los hand. vídeos del... Cuando tú streameas los vídeos se te publica automáticamente. Hands of the sworded. Sí, Los vídeos de Twitch se te publican automáticamente. But one rises sí, above yo siempre all. cuando he streameado justo después ya se puede ver en diferido. Lo acabo de- No, pero sí, pero A blessed curse. salen como publicado automáticamente. Sweetness of No sé a qué te return. refieres, entonces. Si no es que lo puedas ver, nada más cortar yo el streaming, no sé a qué te refieres. Tú ahora cuando cortas streaming, entras en el editor de vídeo y a ver primero el vídeo del corte de streaming, a ver si ya te sale como publicado o tienes que publicarle, porque es que a mí me sale, tengo que publicarlo, si no, no... Death. Ah, pues por eso el otro día te lo dije, digo, pues no sale tu streaming del otro día. Pues eso es, por eso Pues es. yo no sé si tocaría algo al principio y tal, pero a mí sí se me publican solo. Tengo que verlo eso, bueno, que no me publica, tengo que publicarlo yo, si no, no puedo nada Es publicarlo. muy rollo Blasphemous esto, No me encaja en la estética, ¿ves? Es otra cosa. Last Faith, no sé si es alguno. ¿Y tú con qué estás streameando con That OBS? was The Last Claro. Faith, a gothic soul ¿Seguro? shot coming to PC, Sí. PlayStation, Xbox, and ¿Estás Nintendo seguro que estás Switch streameando con in OBS? 2023. Sí, And you can perro. wishlist it right now on Steam. We're also thrilled to announce that The Last Faith Last will have a Faith, beta no, demo Last this Faith summer. no lo tengo If you apuntado, want to pues check it out, este- register for access Este va a at ser uno de los que apunte, es muy rollo thelastfaithgame.com. Blasphemous, pero Our no es next game is a Blasphemous. stealth Es action distinto, platformer entonces set in the wake of a climate me catastrophe. sirve. Let's take a trip to the world of Steel Sea. Real Engineering. Un Real Engineering. Un Real Engineering. Hello everybody, I'm Carlo Bianchi and I'm the founder and game director of Storm in Attica. Let me introduce you Zoe and Kobe, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Today we are excited to show you the gameplay reveal of Steel Seed. A ver. Steel Seed is a stealth action game with a deep, complex and lore-driven story. Eso sí, un asesinato muy al After a Assassin's major Creed, climate desde la catastrophe tirolina. caused by humans, the AIs took control of the situation in order to find a way to preserve life. Zoe is looking for her father in an underground facility built by machines and extremely hostile toward anomalies.
The environment surrounding Zoe is huge and takes heavy inspiration from popular mangas, movies, and anime. Zoe needs Kobe to help with exploration, environment interaction, stealth, and combat. Their bond will grow stronger the more challenges they will face together. Facing enemies without using Kobe is extremely dangerous. The planning phase using your companion is essential. Sometimes a stealth approach in problematic scenarios is preferable, and a good execution will be highly rewarded. The environment will offer you many ways to deal Tiene with las enemies. mismas muertes decided a to cubierto desde abajo y todo igualito que Sure, you Assassin's feel more Creed. aggressive, but if you screw up the stealth, Estoy viendo. a fast-paced and tactical combat system will allow you to unleash your combat abilities on the enemies. Don't forget the Kobe is there to help you with ranged attacks and skills. Your companion really makes the difference between Sin life and embargo, death. el combate, claro, tiene otro rollo If you still feel underpowered, a diferente. complex skill tree system based on challenges Es will allow incluso you un to expand Zoe and Kobe's poquito Souls. passive and active abilities. O también The giras challenge así en system torno al is designed enemigo, to render the experience more pero también dynamic puedes and como fun. rodar. Y a su vez, claro, todo Also, con el in toque dangerous times, you may require futurista. dangerous friends. Pero sí, Use las Kobe to coberturas walk into y an las enemy muertes system. desde ellas Sí, eso no es igual, sí. calco. Your Sí. new ally will create hilariously engaging combat scenarios. There are many more Sí, sí, abilities primo. that you can unlock from the skill tree. Choose wisely. Thanks for your time with us. Steel Seed is a truly emotional experience that will test your inner humanity. The game Bueno. is coming to PC, Típico que Microsoft, quizá me Xbox, apunte, and pero Sony que Sí, sí. Yo. prioridad muy baja. Uf. Porque para jugar a este me juego a Assassin's Creed, que todavía me quedan dos Steel por Seed is pasarme coming soon to antes de que PC, salga PlayStation, and Xbox. el Man, siguiente. I gotta say, voice acting is so much easier when you're not wearing a skin-tight suit. Am I right? Wait a second. Are you telling me you wear the Spidey suit when you record? Me? No? We need to talk after this. Explora, But explora. right now, we've got a double feature focusing on Distant Bloom and Go Fight Fantastic. Let's get into it. La estética de este no me desagrada, Y no tiene mala pinta. pero Pero acuérdate que vas a plantar árboles y eso. pero es eso, es que a ver en qué consiste y cómo es la jugabilidad. Claro, al final es eso, parece recolectar y plantar, entonces la estética sí, pero el rollo no. Pero el rollo no. La forma tú píllale, coño. Que Yo sabemos, sí, que sabes, yo sí, que hombre. sabes lo que algún día sabes lo que vas a jugar, coño. A lo mejor dentro de 20 años te interesa. Sí, sí, y te acuerdas, dentro de 20 años se conseguirá parar el tiempo y pasarme antes todos los que me interesan. Antes de que saquen más. Entonces sí, ya no tuviese nada que jugar, entonces te diría, venga, vamos a plantar cosas. Pues tú eres el perro de la de sombrero azul, así que. Yo sí, o el del sombrero negro. A routine mission to a peaceful planet, huh? No para tu colega. Bird Planet. Spice Tour. Nothing's ever routine with this crew. But one thing's for sure. We'll deal with whatever comes Michu tonight. our way. Play solo. Together. Play solo. Pues Michu tonight, tonight, tonight. Ahí está, With Michu. Go fight. Fantastic. Yo sí. Pues Michu, ahí está haciéndose el poderoso. Vaya perrucho. Vaya perrucho, me escucha. Distant Bloom Ungo. and Go Fight Fantastic are Ungo. coming later this year. So Ungo. head on over to Steam and flesh out your quickly growing wish lists. And here's a Ungo. bonus. Limited Gol time premio. demos for Ungo, both games ungo. have also been made available on Steam. So head on over to the Future Game Show Steam page if you want to. A red de bolsillo, ya está. Ya sé cuál es. Laura, on guard! Wait, Los tres mosqueteros. what's happening? Oh, sorry, I was reading too far ahead. It's world Dale al premiere time volador. again. Ese es para subir seguro.
Con el graficuchillo que tiene, Pudiera ser. es un héroe. Toma zamombazo, para cimitarra, a tomar por culo. A challenge. I like Toma that. por culo, Caldero. Luis a mujer a tope. Bueno, el combate no es malo. Venga, cuando vengas al pueblo con Michu, te descargas para subir y ya tienes para jugar. Claro, o sea, no tengo ya otros para jugar. ¡Buah, anda ya! Angard. Pues no, nada más que pastín. Pues vaya cago. A ver, es para donde es más fácil publicar. Come on, amigo. Try to fight me at least. This is an ambush, volador! On guard. En guardia. En guard. Angard. Angard. That was en garde. A ver, era A de las swashbuckling espadas me vino el action transporte de adventure camiones. summer of 2023. Wishlist it now on Steam. Qué ricamente. Esto me huele rico. When you think of the three pillars of video games, what do you see? Okay, well, for Pues me, será it's otro. got Hostia puta, pero que te... obviously big Será otro rigs, Eurotrack. big bucks, and snow trucks. Okay, that No, was not mucho, what I was expecting, but No tiene... boy, do I have Tiene, a feeling. tiene pique de Eurotrack, pero no tiene tanto como el Eurotrack. No es de Eurotrack. Si no lo es, pues alguien que pretende. Hostia, macho, parecer. que es medio... Pero ya ves, tiene muchas más cosas que el Eurotrack. Algo de camiones tiene que ser. Hostia puta. Pues... Este me interesaría seguirle. Pues ráscatele, manco. Pues si no se le todavía consigo terminar rasca. Pero con el deseado y en cuanto aparezca para comprar, ráscatele. Pues tú leyes. Alaska Road Trucks. Bueno, un simulador. Otro corte. Que no es solo. Bueno, Que no es solo dar corte. no me des cuadringo. Me agrada. Alaskan Truck Simulator is Me coming agrada. to PC, PlayStation, and Xbox in Q3 2023. So drop it on your wish lists now. ¿Te parece Now, de our la next game cabeza follows sombrero? a scribe who's Ese been que sentenced trae, el de la to cabeza 30 years saco. of writer's block. Sí. Hey, A esa cabeza saco, ¿te parece? let's Tu take a cabeza. look. Ese, a cabeza libro, ¿te Cabeza parece? libro. A cabeza libro, ¿te parece? Te van a afeitar. Tarde Cabeza lo- libro. Tarde lo has dicho. Ya has tocado. A ver para qué tocas. Ya está, puto cabeza libro. Adiós. Y se suicida cabeza libro. Hostia puta. Vaya con cabeza libro. Cornelio. Nebu Walker. Tyrofre. Uy, Michu. Apúntale. No se ve gameplay. Apúntale, Michu. Y tu colega. Tronchado. Jugando a las waifus. That reminds me, I really should return those library books I borrowed. You really should. Those guys are coming after you. The Bookwalker Thief of Tales is coming to PC, Xbox, and PlayStation on June 22nd, and you can play a free demo for the game on Steam after the show. Okay, here's a new trailer demo for después Deceit del 2, show. a macabre social subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. El miedo te llevará. Mata a Joel. Mala carta. The Set. GG. The Set 2.
Deceit Como 2 decisión. is coming to PC, PlayStation, and 2. Xbox in 2023, and you can also play the beta now. And if you like, yeah, give it a wish list. But of course, lying is only one part of our life. For some of us, anyways, maybe Me está more. costando, Our next Prema. game features the rest of it. It's time to check in with Paradox Tectonic, the developers of Life by You. Hi, Future Game Show. Paradox This is King Choi, Life Studio Director by of Marketing at Paradox Tectonic with Life by You. First off, I want to share a heartfelt thank you to the gaming community, especially the life simulation players, for your overwhelming response when we first announced the game back in March of this year. Welcome. And if you're just learning about us for the very first time, welcome. Unos sin Life by nuevos. You is designed to be one of the most moddable Simulación and de juego. open-world life simulation. Pues sí, eso pensaba yo, Launching esto on que es los PC sin. as an early access Los title sin, this September, los sin Life Mercadona. by You is opening up a whole new Los world sin de of great Hacendados, sí. possibilities. Be in total Los control sin of the Mercadona, humans pero that you que te he create, dicho, cuánto que lo he the visto, poco towns le por that you encima. build, and the stories that you tell, Los sin driven Mercadona, pero by con real online. language conversations. And most Yeah. importantly, live out the lives and stories Crea that un you mundo create in a world without loading screens. And oh tóxico, yes, no sabemos muy mods. bien. We here at Paradox Tectonic are continuing to build off the DNA of great games that Paradox Interactive is known for, especially when it comes to community-focused features and experiences. The creator tools as well as editors that you'll be able to play with in our game will allow you to Eso, get your has visto tu hands colega on luego the entra. same tools that our game team is using to actually make the game. Cuando ya con la in order motillo to ahí, build dale, your trae own ya. UGC and mods. Dale, trae con la Just motillo. for Future Game Show 2023, here's an exclusive look at one of the jobs that your characters will be able to take on in Life by Hay que You. trabajar y todo, chacho, Here's anda, my eh. human, A ver, Harley, no. heading to Dale the con la job as motillo the y a comprar los barista dulces y at the todo. Cozy Up Anda, Cafe. dale con la motillo ahí. Harley will need to Dale, complete dale, a set dale, of limpia, tasks limpia. as part of her workday, including cleaning up displays that customers will inspect and take samples Life by from. You. Head over to the YouTube channel at Life by You to learn more about the game, and Eres make un sure man you que rima. subscribe to be the Eres un first to man que know when rima. we do our weekly video drops, including feature deep Un buen dives, man que and rima. also dev Pre-order. streams that we'll be Hace posting in the eso. coming weeks Harley and hace months. septiembre Pre-order the 12. game on Epic and wishlist it on Steam. El día de mi So if you cumpleaños. pre-order, you'll be able to Unda, pues ya receive sabes lo que te tienes exclusive que Life regalar. Events pack, Sí, and me the regala first A Motillo 100,000 Simulator. access players No will hace be falta. invited to a Mira, private si le compras en la Discord Epic te da la server moto. where you'll be Y los able to perros. share direct feedback Unda, pues to our game team compra en la to Epic. inform the roadmap and the development of the game towards Ah, full mira, launch. Discord privado de We're so servers. excited for you to get your hands on this game, Sí, sí, and sí que thank lo hago you yo. so much for having us, Future Game Show Pero no con la 2023. gente del juego, perro. No está mejor la puta, en serio. Life by You is coming to Steam Early Access on September Ya la 12th, puedes meter en lista si 2023, quieres. so make sure to wishlist VR. it today. VR. Okay, Sí, te voy a time meter to en switch things lista. up for a sec. The VR showcase first appeared in our spring showcase earlier this year, and now it's back by popular demand. So, let's swing over there and Get see it? what's new in the Swing. world. Oh, I see. Eh. Whippity whip. So let's will see meet what's new in the world of virtual reality. Whoa, this is all new. What do we do? Any ideas, Yuri? I see a highlighted path, so I guess, like any good video game protagonist, we should follow it blindly? Sounds Me está smart to contando, me. primo. Este es mi colega Wimichu más allá. Here's our first game, Más legal. a Que puede jugar. reimagining of a Dreamcast cult classic. Ya, that gafillas, ¿qué lets you pasa? ¿Cuándo play te llegan? squash in space. Pues ya Let's están check de in camino, with ya Sea llegarán. Smash VRS. Peggy 3. Este puede ser para que puedas jugar tú. Sí, ¿no? Este sí. Si es PX3 sí me dejas, ¿no? Por eso. No, yo no te puedo, yo te dejo que juegues tú. Mira, encima es. Aquí está cuadrito. Con una raqueta, ya sabes. Pinta chulo. Así, ¿eh? así hace ejercicio, que te mueves menos con los ojos de pinete, cabrón. Yo sí. Que te mueves menos, cabrón, que los ojos de pinete. Yo sí, ya ves lo gordísimo estoy. Yo no te he dicho que estés gordísimo, te he dicho que te mueves menos con los ojos de pinete, no quita. Mira, podemos jugar hasta al tenito si queremos, anda, con dos pelotas, anda, Claro, Con dos perro. pelotas. Claro, perro. Pero esto... Toma ya ahí, bailar y todo, madre Esto, mía. esto es para la Play, échale 1000 pavillos para consola. Échale mi rabo. En el momento hay que pagar ya. Échale lo que tú quieras, primo. Sigue con las VR. En el momento hay que pagar ya. Las VR no son para mí. No, no son pa' Los ti, VR porque no te las los regalan, VR de momento no es perro. para mí. Yo primero tengo que hacer la VR en mi habitación, luego ya No. las VR más adelante. Tenéis que entrar por la habitación de decir, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, yo no salgo.
Be Tenéis que mindful of decirlo, low-hanging no sé light cuándo, pero llegará fixtures. un momento, Ya llegará un veremos, momento a que ver. tengas que decirlo. VRS is coming to Estaría bien, sí. PSVR2 later this Llegará el month, día que on entre June y diga ahí, 23rd, 2023. yo me quedo aquí, y hoy no me If you got saquéis it aquí, on your wish cabrones. list already, Llegará el día. fix that, Que lo will tengo you? tan And if preparado que you're no not queréis salir de mi convinced by habitación. that trailer, you can check out a Estaría free bien. demo for the game on the Ya te lo diré, ya te lo PlayStation diré. Si queda como Dios Next up, quiere we have que something quede, for those of you looking for a different way to get your heart pumping. Take a cuando se look eche at todo this el dinero que trailer echase, from luego no sé Madison qué vais a salir de VR. allí. Sí, yo no quiero Estaría salir. bien, estaría bien. Le Pero- faltará VR, pero estaría bien. Si la VR me cago en Dios, sí, me cago en Dios. VR. Si lo proponemos, ¿cómo lo hay que poner? No, mira, sí, necesitas VR, ¿no? La madre que parió. Capamentito. Capamentito. Pilla uno el culo. Escarabajos, pelotero, una chinche. Para hacer fotos. Hacer fotos. Vamos a despertar las chinches. Has llevado el chiringuito y te voy a doblar el dedo. Acabo de tronchar el dedo. Como si no has tocado. Arre. Te van a llevar la chinche, Bludius. Bludius Games. Bueno, mi madre. El Madison VR. Este creo ya lo anunciaron. Me suena mucho. Me suena mucho. Este es que por tener un corte jodido. Pero se podría probar. Yikes. Even Polaroids are scary now. That was Madison VR, which is coming in 2023. Forget the elbow and knee pads. This next game lets you shred without the fear of falling. Let's see what's new with VR Skater. Mira, ¿qué? Te puedes hacer skate en VR. Con la Play. Ojo, le puedes personalizar ahí, puta madre. Poner logos, su posición y todo. Hostia. Cool stickers. VR Skater is kick-flipping its way onto Pico and PSVR 2 headsets in 2023. Now it's time to head over here and throw it over to First Contact Entertainment, who can give us the lowdown on Firewall Ultra, a tactical VR shooter coming exclusively to PSVR 2. Se tendría que salir también en PC. Estaría bien. Hi, I'm Frank from First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today. El Firewall We've had our Ultra. heads down for a while now. Pero es working que hay on otro que creo que se Firewall llama Ultra, the Crossfire next o algo así. evolution of the Firewall franchise, which is coming exclusively to No sé. PlayStation VR 2. In Firewall Ultra, you'll be playing as an elite contractor tasked with either ¿Qué me cuenta downloading or Wimichu? Me he dado un momento defending ahí y tenía ahí un reillo. You'll be able to hop in with Nada, a squad of pues up to eso, 50 players más and show off juegos your skills across various VR. locations in both our PvP and PvE modes. The team has been working hard to create a truly deep and immersive experience. Este que es that is a treat exclusivo for de, all the senses. de la Play. We've taken full advantage of the hardware, utilizing eye tracking. Ya salió en las VR1, este no sé si será el mismo adaptado a las dos o otro nuevo. Y se llama Firewall o algo así. Y me suena había otro que era Crossfire. Digo, no sé, son muy parecidos. We can't wait for you to enter the world of Firewall Ultra, coming exclusively to PlayStation VR 2 later this year. Now, thanks for watching and enjoy the rest of the show. Firewall Ultra is set to launch on PSVR 2 later this year. Last but certainly not least, we've got an exclusive world premiere of a new VR experience featuring a famous animated duo. Hold on to your Wensleydale. Este sí, este sí.
Este sí, Michu, este sí es uno de los que te interesa a ti. Este tiene pinta de que sí, sí. Este sí te dice, bueno, hostia, puto, ¿tú no te acuerdas de ese? Tiene pinta de que sí. Oh, what Sí, a sí, me acuerdo de ese. breakfast of a morning. Algún libro me leí en inglés. Grand getaway. It's a right El Wallace. Madre mía, chaval. Pameta. Luli Wallace. Pameta Quest. O sea, Cracking, este sí Yuri. que saldrá en Wallace las... and Gromit in the Grand en las Getaway is quests. coming to MetaQuest 2 and MetaQuest Pro in 2023. This brings us to the end of the VR showcase. We ran out of highlighted path anyway, so I guess we should fast travel. Does anyone see any subway signs around here? Anyone? Hello? Okay, we're back, and I think I've hit my liminal space quota for today. Don't forget to check GamesRadar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show Summer Showcase, powered by Intel. Okay, time for some more trailers, Yuri? Yeah, for sure. Let's pick back up with an exciting world premiere. World Premiere. Yo creo que este le vas a pillar tú. Ya estamos con la puta miseria en la boca. Ya estamos con la puta miseria en la puta boca. No, miseria no. Si digo que le pillas es que no es miseria. Si te dijera que no le pillas, entonces sí. Primera. Orrea. Where am I? Where do you think? El profesor Bonilla. So, the nightmare's finally over. Vaya con Wismichu Bonilla. If I were you, I'd really reconsider that statement. Aunque a lo mejor más que tu juego es el de tu colega. Yo creo que va a ser de tu colega. Me da miedo el hociquillo. Suburban Deponia. Claro. Nueva era encima. Descuídate una mía. Hombre. Descuídate una mía, ¿sabes qué? No era Shintrans, la misma basura. Madre que parió, chaval. Vamos, vamos, que nos casamos, como decía el otro. It has been 7 years since we last visited our lovely trash planet, and Elysium, the floating city, has crashed down onto its surface and turned it into a Mad Maxian nightmare. Master the environment, build your own base, and meet new as well as old friends. Well, let's go. Early Access 2023. Bueno. That was Surviving Píllale. Laconia, a survival twist No, on the cult tu classic colega en point tocar. and click series. Ya que sale el Venga. It's abuelillo. coming soon, so head on over to Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Man, I am parched. Not Pero me acuerdo de as escuchando. parched as the citizens of our next Yeah. game, who live in a Sin embargo, este post-apocalyptic sí le puedes pillar society tú. where water has become new gold. Where have I heard that before? By yourself. All you've got around you is Está ahí rollo Age of Empires, pero más... with others. You've Oh. got life. Water. Parece el Empire. Civilization. To survive. Tiene parecido, multijugador online y todo. Tiene parecido para el Empire Gear, macho. A ver, Oh, hoy día... hostia. Difficult choice. 20 de julio. Ah, bueno, que Always estamos de... right around the corner. Homesick. Con chic. Homeseek is coming to PC on July 20th, 2023. So be Arrea, sure este to sí que es stick it on tuyo. your wish list. Okay, I don't want El to del zorro alarm motorista. anyone, but I can see that we've got yet another Sí. Porque world premiere. tú tienes algo de zorro, perro. Aegis, how is this possible? Sí, pero... Y de, How many are we y de up to motorista now? tiene poco, pero Motorista... vas a entrar por público, pero bueno, no me dio lo mismo. Venga. Sí. Tú puedes ser el perrucho del metro en vez de el lobo motorista. Puede ser, eso ya sí. Eso ya sí podría ser. Anda ya, torero. La motilla del DIR de este que había antiguamente, ¿te acuerdas? ¿De cuál? ¿De ese que jugábamos en el navegador? Ese, yo creo que sí. No, ese que jugábamos en el navegador no, el otro que había de antiguo de videoconsola. Ah, Coño. el Excite Bike. Ese. Bueno. Lo que pasa es que este parece que dispara, chaval. Bueno, hombre, poco hombre, con nuevo tienes que meter, coño, pero fíjate. Es lo mismo para adelante y para atrás y todo, cabrón, tío. Y mejoras de armas y todo, cago en la virgen, mira, cosas bombazos pegados, virgen. Y tiene historia y todo. ¿Qué espera? Madre mía,
Adiós. Laika. Tócame la balalaika. La balalaika. Sí. Bueno. La balalaika. El de la balalaika, buen bicho, apúntale. Si es que ya... El motorista de la balalaika. Si entrando en AAA ya hay de todo, si además con los indies ya... Por encima es eso, los indies, claro, intentan sacar cosas que no estén tan vistas. Me han hecho una balalaika, buen bicho. No notes. Mira, hasta Nintendo Switch y todo, ¿qué espera? Blood is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox in 2023. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, Space Gears. 100 years in the Oiga, me cuenta tú, colega. Mars is at war. Space Gears is a new strategy game. So in the fight Coño. and conquer Mars. Commander, Coño. your mechs are online and ready for battle. ¿Qué pinta tiene de Vampire 2, macho? This is your camp and home base. Coño, si tiene hasta mundos y todo, macho. Resources and terraform Mars to Hostia build an puta. army of mechs. Space Gears is for strategy and MOBA fans everywhere. ¿Qué juego me recuerda a este que no era Vampire, que era así parecido a este? Ni el Empire Gear. Space Gears will be available to test play this year. Space Gear. El de Blizzard, Welcome back, Commander. ¿Cómo se llama ese de Blizzard? Play for free, o sea que ya puedo, es gratuito. ¿Ves? Ahí con la miseria sí, ¿eh? Eso gratuito, chocho. Añadido Steam. Gratis sí, Añadir a la lista. Eso es miseria, en directo lo estáis escuchando, señores. No, miseria no. Si es cosa buena, no es Lo cosa añade buena. a No la manda lista con- si se lo dan gratis. Como vaya a comprarlo, no se añade. Se añade, pero vagamente. Peggy 16. Ahí es donde vas a morir tú, cabrón, en un puto faro, cabrón. Sí, alumbrándote a ti. Ay, te vas a ir a vivir un faro solo. Yo sí. Bueno, ese es tu colega, el farero solo. Alfarero. Alfarero, sí, eso te gustaría a ti. Alfaro me vas a comer tú. Alcornoque. Alcornoque, ¿para qué? Pues no está eso seco, ya, no se te queda la boca como una corcha. Oh, hemos perdido otro. Hemos tenido un rato de 3, pero ya hay 2. Hollywood. Good night. The nightmares. Goodbye. They've never left this place. Como te gusta la gasolina. Toma más gasolina. A Luis Pichu le encanta la gasolina. I've waited too long. It's Mala carta. ¿Dónde vas tú? Mala carta. Desde bastos. Luis Michu, la flora y la fauna. La fauna, la fauna. Algún perrísimo hay por ahí. Sí. Hay un manquísimo por ahí. Y un With Me Pichu por allá. Cógenlo, primo. ¿Qué es de las pizzas? O el que te pisa. El que te pisa en la cabeza. El repartidor de pizza. Is that you? Of course, Ma. How's your book going? Sí, mamá, sí. I'm glad to hear your voice. But Te van a poner vivo el culo, güey. Te van a comer el culo, güey, Micho. Huevo. Por debajo del culo. Así puede. What? Well, let's go. Lives of Bears. 30% de descuento. Este también lo anunciaron ya.
Me golía, ¿a que sí? No se había visto esa parte, así que la verdad que no sabía si podía ser algo nuevo o qué. Pero este Layers of Fear pinta jodido And I've wet my también. pants. That was Layers of Fear, which is coming to PC, Mac, PlayStation 5, and Este Xbox sí, Series este sí. consoles on Este June sí, Wismichu. Este sí es el tuyo. We've got a unique take on the co-op Este sí es el cartoon tuyo. Tiene shooter pinta from de que sí. talented two-person studio. Este sí es el Let's tuyo. dive into the Este sí, world apúntale of porque este es el tuyo. Tiene pinta. Ahí está tu colega el gatucho. Tú eres el perrucho, pues tú tienes un colega gatucho. Sí. What the fuck? A ver, gato, chacho. La montería. ¿A qué te recuerda? A los padrinos mágicos, yo qué sé. Joder. ¿A qué te recuerda? Al Cuphead. Correcto. Sí. Lo decía los personajes. Pero sí, la forma de lo que es. El Cuphead de Mercadona. Lo que es la jugabilidad sí que es Uncharted muy Ball. sí que es muy Cuphead. Uncharted Portal. Solo que este parece, entiendo, ¿ves? Uncharted Portal es muy parecido a los padrinos mágicos. Pero entiendo que a lo mejor este es más. Bueno, el Cuphead creo que también es cooperativo. Pero Y este si más- tiene para pareja. Sí. No quería que no le pasáramos juntos los dos muertos de hambre. Pues We've todo got se a puede ir dark viendo. fantasy deck building Pero eso, RPG up next. yo Tiene creo que sí dificultad, que- ese tiene dificultad guapa, Sí, sí, no, el Cuphead es chungo y yo creo que este será del rollo. Yo estuve jugando ahí unas partidillas y tiene buena dificultad. Yo también que no Claro, lo tengo porque ahí. está inspirado en juegos de corte clásico como el Goblin Goblins ese y juegos así de la época a lo mejor de la Super NES y tal. Entonces eran juegos chungos. Ese juego si está baratillo y te enganchamos y le podíamos terminar los dos. Habría que verlos. Así que apúntalo. Sí, ese le pondré en lista. Ese le pondré en lista, aunque todavía no haya ni jugado al Cuphead, pero... No, coño, digo, para pasarnos el Cuphead. What's up next, Jerry? Y ese también podríamos. Okay, well, if Si vemos que vamos del mismo tiro y eso. then we're Pues vamos a pasarte Pokémon. No Pásate. tenéis tiempo para nada. Oh, Ni you mean the para furniture rascarnos los bolsillos. Ya está nuestro colega aquí. Great house No tienes movers tiempo to para have on speed. Tu colega ha dicho que hemos visto un par de juegos para ti. Tiempo ahí, pero para todo lo que queríamos. No tengo tiempo para esas cosas. Da, pero si a uno sale un abuelillo... No tengo tiempo para esas cosas. Pues ya me escucho. No me hace falta jugarlo, ya lo soy. Ya, pero es un abuelillo que hace más cosas que estar en casa. ¿De quién es? ¿Dora Exploradora? Sí, estudiar lo que hago yo. Mira, cabeza tostadora, primo. Cabeza de mí, Hostia puta. Toma ya. Las super nenas en versión chusta. Moving out 2. Mover muebles, primo. Moving Out 2, o sea que ya hay un 1 y ni lo sabemos. Bueno, ¿qué más? ¿Sabes? ¿Dónde piensas que...? Vamos a pillar el 1 y vamos a jugarle, perro. No, déjate de reo. Eso ya para cuanto más adelante. Cuando nos jubilemos luego ya sí eso. Sí. Ha hecho mucho de Team 17, Sí, a El ver, segundo vemos. están ahí. Mobile out, dice. Pues son 17. Laura, would you mind Anda, hijo. giving me the 17 juegos los que han sacado. ¿A cuál más malo? Sí. Of course. En fin, ¿qué nos cuenta el abuelillo? Nada más que estudiar. Is coming soon. Yo te voy a contar, Next up, estudiar. we've got our ¿Para ones qué, to para qué watch quiero más? segment. A montage of some of the coolest indie games on the Está bien, horizon. hombre, está bien. Una Hasta que cabeza sirvo. no estaré libre, entre comillas. Mira, Michu este. Vemos a ver luego qué haces. Hostia, Voy Volver a Michu estudiar este. porque voy a suspender, o sea que... O volver a estudiar. ¿Qué va a hacer? Pues seguir estudiando. Dead Ground. Bueno, El Dead Ground ese es el primero que hemos visto, yo creo. el Techron sí puede ser ese de los dinosaurios. Que decíamos que igual puede ser algún tour. Pero si es de esconderte de los dinosaurios y tal, no me termina. Un de molar. recorder. Un recorder. Este es de VR.
Ah, Joder, ese es el que anunciaron con los gráficos fotorrealistas. ¿No se termina esto? Parece, Pero que pero están están poniendo un poco... Sí que parece rollo resumen. A ver, lleva una hora casi. A ver, Hasta la no hora. sé si iba a durar una o dos como lo de... 3 minutos. Bueno, el otro día no sé si fue más de 1:30 quizá, pero... That was our ones to watch montage. If anything caught your eye, you can ¿Enchufamos find out un more poco on por these blue o games qué? and everything else in the show by heading to our dedicated Si termina Steam esto page, which you ahora can y find no by os tenéis searching que ir con la Future Game miseria, Show sí. on Steam. Error 8,5. But Pues now it's time mañana to si take a vemos look lo at otro le Warhaven. vamos a dar menos, Nexon's desde luego, o free-to-play nada. 16 versus Así que, 16 fantasy ¿A qué hora es brawl. lo otro mañana? pues a la misma, creo que a las 7 también. No. Ya, hijo. Esa es más peda que tú, primo. Anda ya, hijo. ¿Dónde va ese? Arréate el bolsillo. Transporte por de esa manera. Tía puta. Ah, buen Michu, otro para apuntar. Dios, le ha roto A ver, entero. el otro día anunciaron uno que era así de batalla medievales en equipo. Puede que sea ese, pero no se haya visto tanto. Warhaven. Warhaven, es que no me acuerdo cómo se llamaba el otro. A lo mejor sí que es el mismo. Warhaven play. is coming in fall 2023. Be sure to wishlist it on Steam, as you'll be able to play Warhaven during Steam Next Fest later this month. Hijo de puta. Steam. ¿Dónde quiere que lo saquen? Me detesta, hijo de puta. Yeah, it's like we're living in a Steam world at this point, and we're Steam bots, you know, mining and exploring, building houses for the Steam folk. I am a Steam. Wait, what? Steam World. El mundo de Steam. Otro de hacer ciudades, pero rollo el oeste o qué. No sé. A cultivar bola de chicle, buen Michu. Ahora mismo me pongo. Tú me regalando el juego. Sí, lo mismo que tú me has regalado a mí, cabrón. ¿Qué te voy a regalar? Miseria, no me has regalado una puta miseria. Miseria. Que te dije que te pasara la capturadora de 20 euros esa mancucha que compraste y me dices que ni siquiera. Para probarla. Tuviera Steam 20 World euros. Build is Me la coming puedes pedir PC, el de Amazon. PlayStation, Xbox, and Y Nintendo era de Switch in 200, bueno. 2023. Make sure it's on your Steam Pues si estoy con World 200, pues wishlist. entonces ¿cómo lo vas a decir de 200? Now, Yuri, Ah, de 20 you euros heard of dura. nightmares, right? But what Una about inversión de futuro dura, cabrón. Vaya puto manco eres. Sounds even Perris. worse somehow. maybe in concept, but not in our next game, which is a third-person survival horror Nostalgia de that's los 90. nostalgic for the 90s. Veremos a ver. Hades. Hades. Hades, pero no el juego que se llama Hades. Reyes, you should stay out of this. You think you understand, but you're blind like everyone else. It can't be too late. Reyes, you need to get out of here right now. They all seem to become obsessed with the same thing. You can't have betrayed us. Tercera. That data can't be allowed to leave here. Hostia. The living and the dead have contributed with their light, or the whole world will burn. De May 1994. Sí, ese ya he oído hablar de él hace tiempo. No sé si es quizá individual o si tiene multijugador. No sé. No me termina Stay de llenar el frosty, ojo. because A mí Daymare is tampoco coming me to da mucho. PlayStation, Xbox, and PC on August 30th, 2023. So prime those wishlisting fingers, folks. What's next, Laura? We're going to throw it over to Core Engage, the team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a devastating Esto se solar flare. va.
Otro a Empire. Otro de construir y gestionar ciudades, sí. Claro que este rollo otra época ya más revolución industrial. New Style. Blade of the Morning. That was New Cycle, which is coming to PC in Q2 2023. Este es el de un Michu, You know what este. to do, people. El del topo. We've got another world premiere Sí, now. un Michu and es it menos un also topo. features trade, Yo sí. but not in the way you think. Check it out. Este. Bueno, regálamele. Once upon a Pero que te regala, pero cómpratele there tú. was a Te voy a comprar. called Dios, rascate puto bolsillo, rico de mierda. And right there, ¿Te vas a llevar todas las perras a la tumba? O sea, no me le rasco yo muchísimo más, perro. Sí, bueno. no Normal. tell why, Porque tienes si puedes. but Ruffy had this Díselo. amazing ability to swap things. Yeah, Oh, really. oh, díselo. Just swap them. ¿Qué le And tengo it que was decir? easy for him. Grab it, Ahora déjale tiene- con su waifu. Porque le vas a decir, porque es un puto miseria y se va a meter, se va a ir a la tumba con todas las perras. Díselo. Que Claro, reparta algo. but his Claro que job sí. had him swap Lo voy a dejar things para in tu for hijo, townspeople. a ti no. Copy and paste, swap it, Claro. you name it. Life was perfect. Y por mí, luego ya cuando ya vaya le da de verdad por culo. Forgotten evil emerged out of the darkness. ¿Quién sabe, tu perro? hija? Station ¿Quién sabe? came all over Claro. Riverside. Pues no sé qué hija, pero si no tengo hija. Pero bueno, Un dos. Vale, verás. Hablamos Now, en it 2 o was 3 up años. to Ruffy to Ya estamos con la puta miseria en la boca. accept destiny and swap La tendrás. bad for good. Michu, píllale. Oh, este se tiene que pillar tú, que este te gusta a ti. Yo creo que sí le puede pillar aquí nuestro colega. Como que yo tengo pinta de jugar mucho últimamente. Hemos estado hablando tu colega y yo de volver al Guild Wars. ¿Te interesa? See that swap buddy? ¿Te interesa? No tenéis pelotas de volver a Save the world. ¿Te interesa devolver? Joder. Ahora mismo como que no. Joder. Nada, vamos a tener que esperar a ver si anuncian un Study Simulator. El 18 de septiembre te lo digo. But you No. are ruffier. Porque Se- voy a jugar algunos juegos que tengo Swap pendientes. alone. El invierno va a ser largo, díselo. El Pokémon, el invierno toca aceituna. Un 2. Ya te lo digo yo. Pocas o muchas hay aceitunas. PC and Nintendo Switch this winter. Madre mía, Yeah, uf. correct. This winter. Whenever it's ready. Vaya Wilson. Va a terminar de las estudios para meterse en las aceitunas. Y luego va a volver a estudiar. Y luego en enero volver a estudiar. Eso pues no está todo Our pagado. next section is a slight change of pace. This Lo year paga we'll toda la start junta, to get coño. our hands on the first games developed in Unreal Está Engine siempre con la puta miseria en la 5. boca. Junta But we culata wanted to ahí. show you a glimpse of what games in 2024, 25, and beyond might look like. Expect startling tech demos and cutting-edge vistas as we give you a glimpse of the future of games. Wait, what? At the Future Games Show? Outrageous. Precisely. Se supone estos son juegos hechos con Unreal Engine. Los 5. Entendemos Se que supone. sí, ya sería el último, es el 5 punto algo. Se supone. Sí que se ven cosas chulas. Se supone. ¿Y qué mueve eso? Bueno, Una 4090. se puede mover. Una 490. No, y con menos, depende de la carga que le metan. Pero bueno, esto es todo muy concept todavía. Para el siguiente ordenador de tu colega, ojo, bien dicho. Más o menos. Siguiente ordenador de tu colega sí podrá mover esto. Puede ser, puede ser. Dentro de 10 años, más o menos. No, 10 años no, pues hipote, si tu colega cambia 5000 ahora, Bueno, la serie si 5000 no- cambia, la serie 5000 cambia. Si no se flipan tanto con el precio en proporción como con la 4.000, Vale. pues si no ¿Quién mejor va a hubiera cambiar pillado él? la 4.000. Sí, él en la serie 5000 cambia. Y va a cambiar pues de 5080 para arriba, seguro. Con el PC que Yo tiene. yo Y luego cambiaría ya en la a las 10.000. 7, y luego en la serie, en la
En la serie 7000 cambiará, luego ya la serie 7000 cambiará procesador, vamos, cambiará procesador entero. En la serie 7000. Depende cuando salgan, el corte suele ser ese, sí. 3 años gráficas, 6 procesadores. Y ya cambia PC completo. Pero eso, si no se flipan. Y yo yo no sé ahí con los ya es precios. cuando ya retranca. Yo ya le retranco una serie y ya yo puedo ir aprovechando sus piezas luego cuando lo vaya cambiando. Claro, y eso sería un nuevo concepto de mi serie. No, Es lo que quiero. de ser pobre. ¿Sabes? Es lo que Pues quiero. eso, Luego sí, retrancarle una serie y cuando yo voy retrancando una serie él, pues yo le puedo ir comprando luego las piezas. Luego me interesa. Al fin y al cabo, ahora la tengo igualado. Y lo que tú dejas, paga tu hijo. Ahí está. Ahora la tengo igualado. Ahora la tengo medio igualado. Para que tenga procesador un poco más eso. ¿Vale? Luego ya cuando él suelte ese procesador, luego yo ese procesador me le puedo meter a mí. And while you do that, I El procesador luego él le cambia. Yo me quedo con ese procesador. Yo el mío se le enzuzco a mi hijo y el suyo me le quedo yo. Y sigo aprovechando, ¿sabes? Claro. Tú cambias PC completo. Luego ese procesador me lo enzuzco yo para mí. La azuzo un poco tiempo más yo. Y el i9 se le azuza más al muchacho. Que tenga algo que tenga condiciones para jugar, no joda. No lo vamos a tener con un i3 toda la vida, no. ¿Y con qué empezamos nosotros, perro? Bueno, pero ya está la cosa como si teniendo otras posiciones no le vamos a meter no le vamos a meter un i5 de mierda, tenemos que meter un i9 por lo menos. Tu hijo, te lo digo yo. Tu hijo va a tener todo lo que quiera porque se lo dice a su abuelo y a su abuela y se lo compra. Sí, pero sí, cada día que quiero un ordenador para jugar como su padre va a decir, sí, mira, eso es tonto. O sea que si ellos saben que el ordenador de su padre es de medio kilo. Si estudia. A ver. Entonces, mis suegros saben que mi ordenador es de medio kilo. Saben ya, lo dije. Mi ordenador de medio kilo. Porque saben que mis suegros van a gastar medio kilo en un ordenador para su nieto. Uf, siendo el único por ahora. Tienen que ahorrar mucho, Tienen que ahorrar mucho para gastarse un ordenador de medio kilo, Me han comprado muchas chominas al cabo de la vida, pero es medio kilo, Hombre, yo al niño si vemos que voy a comentar algo, le montaríamos una MD. Es que tampoco hay que gastarse tanto con el ordenador. Le montaría, si él quisiera un ordenador nuevo, yo le montaría una MD. Es que con que vaya con una 6800 de esas y que ya estábamos. Que vaya a 1080 te sobra. Sí, no, si no va a jugar a más de 1080. Si a él sí hay que prepararle algo y prepararle algo para que streamee, juegue y streamee en 1080. Algo estilo de 3060 y cosas de esas. ¿Sabes? Sí, porque luego ya va a decir que quiere streamear también. Entonces al streamear. Decentilla y un MD también decentillo y hombre, los AMD suelen tener más núcleos hilos para streamear, no son malos. ¿Sabes? No quiere decir que vaya a nuestras negocias, pero si él luego quiere streamear y para luego para jugar a 1080, él no le podemos meter más de 1080, porque no, él los 2K, no los guarda. Si para jugar y streamear al Fortnite tampoco, o va a ser lo único que va a jugar y lo sabe, pero bueno. Yo cuando empiece quiero picarle a otras cosas, pero... Le vas a dar una biblioteca de juegos de Steam y sobre todo de Epic para tener de todo, y solo va a jugar puto Fortnite. Bueno, yo se la estoy preparando. Usted va a tener su biblioteca igual que su padre tiene. Y luego él no quiere aprovecharla. O quiere otra cuenta distinta o quiere otra cosa. Eso luego ya es cosa suya. Pero su padre le va a proporcionar una cuenta con una biblioteca algo variada. Bueno, que a mí nadie me come eso, que lo mío me ha costado lo mío conseguirlo. Y ahora con las facilidades que hay de regalo de juegos, hay muchos juegos de la Epic que me gustaría pasarme, de los que han regalado, A ver, pues sí. ¿Sabes? Que no me los paso por pereza, pero hay muchos. El Control mismo le regalaron. Ese, digo, ese es hay muchos juegos que han regalado. Los Tomb Raider, hay muchos juegos que han regalado que parecen mucho. Además por ser regalados de mierda. Pero yo por lo menos estoy brincando y ya que sea este se puede hacer. Podría haber empezado hace antes, pero bueno. Ya cuando compré su edad ya, yo le he empezado a hacer su biblioteca, luego tiene el momento de yo montar su ordenador, yo le meto su contraseña y le digo, estas son tus cuentas, si tú las quieres, si no las quieres, pues luego ya me las quedo luego y ya me deshago de ellas como sea. Las vendo, vendemos por ahí, yo creo que mierda es esa. O una cuenta de esas rápido le sacas ahí 100 euros. Hombre, si solo tienen juegos que han estado gratis, no sé yo.
Sí, pero y si no la ves, pero tú la pones. Está gratis, hayan estado Francisco de Aceci. Sí, tú la puedes Si han poner. estado y luego, si han estado un momento y no los has Y pillado y ahora están gratis. alguien que llegue nuevo y no los tenga, le puede interesar. In last year's summer A ver. showcase, we were proud to No, feature pues vendo por a 50 selection of eurillos, me cago en Dios, la amazing cuenta games que sea. created by Ukrainian developers under 50 eurillos. exceptional conditions. Slava Ukraine. Ese juego que han estado gratis, pero luego tú los ves y son de pago. Sí, sí, sí. Que las hayan regalado eso no es cuenta de nadie, pero hubiera pillado toda la gente. Pero bueno, por eso dije que yo por lo menos darle la alternativa, que cuando un día arranque el PC y tenga un PC igual que su padre, no tenga nada, no sepa dónde entrar, no sepa lo que hacer, no, porque yo le instalo sus cuentas y tú arranca tus cuentas y en tus cuentas hay juegos, tú intentas observarlo, miras unos vídeos si te gustan eso, los vas instalando y vas jugando, ves probando. Esa es la cosa. Yo no, que por lo menos que tenga algo para que arranque. Que diga, pues este me ha gustado, me interesa, o este el otro. Esa es la cosa. No sé, que no llegue como nosotros, que dijimos, venga. A gasto perdido. Yo me acuerdo en 2008. No se me olvidará la primera. cuenta de Steam pues, fue nueva desde el principio y el primer juego. No se me olvidará. No se me olvidará cuando eso. Es que no se me olvidará cuando lo hicimos el primer ordenador. Es que no se me olvidará en mi puta vida cuando fui a casa de Lefri a montar el primer ordenador. Es que no se me olvidará en la puta vida. A ver, fue el comienzo. De No se me olvidará. esto que años después, más de 10 años después, seguimos en el corte. Es que no se me olvidará, macho. Es que eso me quedó marcado toda la vida, macho. A ver, pues. Mis padres que decían que no, que estás tonto. ¿Cómo vas a hacerlo? Que estás tonto. Un nuevo manubrio, se tronchaba las botellas de 2 en 2. Ahora empezaba a derivar dinero para otras cosas. ¿Cómo vas a hacer eso, hombre? ¿Cómo vas a hacer? 400 euros, macho. Es la primera torre. ¿Y te decían que cómo ibas a hacer eso? Coño, era un ordenador. Pero a ver, ¿sabes tú cómo era lo que? Ahora le he comprado a mi padre un altavoz, me ha vendido de 250 vatios, me ha vendido de ahí. Súbete. With Ember Storm Entertainment's atmospheric base builder, Rekka. Antiguamente sí que... Cabo, Dios, sí es que hay muchas marcas en la vida. Estás viendo a Casa Pájaro. ¿Eh? A Casa Pájaro. ¿Has visto a Casa Pájaro? Pero eso no es una casa. Eso no. Hostia puta, se parece a una gallina, a casa gallina. ¿Quién dice que no se lleva su casa por ahí? Anda, mira, y la puedes fabricar hasta tú, primo. Ya, Y tiene los pies abajo ya preparados. Escucha, arréate por el sitio. Ah, se ve que se agacha ahí. Se desinfla. Hostia. Con casa pájaro. Anda ahí, hijo. Pues. Hostia puta. Pues Michu, tú no te compré un piso, cómprate una de estas. Si pudiera. Así la puedes sembrar reca, la puedes sembrar donde quieras. Mira esto, tan pronto estás allí, la siembras allí, tan pronto estás aquí, la siembras aquí. Por eso, si pudiera, yo... Pues Michu, tú lo tuyo es que tú te comprarás una furgonetilla, tío. Consígueme el pájaro y ya le construyo la casa. Tú tienes que comprarte una puta furgoneta, pues Michu, tío. Sí, hombre, sí. Y vivir en ella. No, vivir en ella no, pero comprarte una furgonetilla para cuando vinieras y tal. Y te vienes al pueblo y te quedas a dormir en la furgoneta. Claro. Vas a tu pueblo, llevas todos tus cacharritos en la furgoneta. Claro. Y en vez de camperizar, la llevo como si fuese la habitación del vicio ahí dentro. Claro. Es mi proyecto de jubilación. Una habitación del vicio movible. Sí. Bueno, no es malo. Una habitación movible del vicio. Ese es mi proyecto de jubilación. Y viajar a Japón. Una ventana de estas correderas en el lateral de la furgoneta, la abras y pues hoy tengo estas vistas, mañana estas otras. Eso sería mi proyecto de jubilación. Ese es mi proyecto de jubilación. Una furgoneta para ir a todos los lados con el ordenador. Campaña Viciar en todos los lados. Todos los lados viciando. Sería el sueño de jubilación. Me llevo a tu colega de conductor y yo viciando. ¿A quién quieres llevar de punto? A ti. Llévate, Sergio. ¿Te gusta conducir? Bueno, sí. Eso sería probable que aceptara.
And we're about to be Otra cosa que quiera ahora. Yo mi eso de jubilación sería. Ahora no, eso ya es para cuando lo tenga todo criado. Somebody get me some popcorn, please. Ese sería uno de mis premisas. Preparar algo así, decir, vámonos. Decir, venga, vámonos, átomos. Pero lo mío va conmigo. Está bien. Buenas, Miles. Pues bueno. Buenas, Smile. Alguna cosilla vio porque ya van hora y cuarto de mostrar juegos. Es verdad que ha habido también mucho chorri indie. Como siempre. Pero bueno, alguna cosilla de decir apuntaremos en lista para añadir a deseados de Steam y en un futuro comprar y puede que jugar, sí, pero con prioridad bajita porque a ver, hay muchos AAA de sagas conocidas que me quisiera rematar primero de consolas y luego ya si me las voy rematando los que tengo más exclusivos de consolas pues ya sí sería un poco más full PC. Pero claro, lo das con juegos como el Zelda, que a ver, si quieres explorar medio bien todo lo que tiene, pues le acabas echando más de 100 horas. Y en esas 100 horas serían 10 juegos de 10. Entonces, la lista pues avanza poco en circunstancias así. Pero bueno. Porquería de la vida. Al final se trata de disfrutar. Si yo pudiera parar el tiempo y reducir o ralentizarle esas 100 horas del Zelda que fueran como 10, pues... No, di la verdad, Winmichu. Si tú vivieras de esto, jugarías. Claramente estaría más horas, jugaría más cosas. Pero tampoco me daría tiempo, yo creo, de jugar todo lo que... Pero probarlo, por lo menos instalmearlo. Pero sí, sin duda Zelda probablemente me la habría fundido ya. Y solo me dedicara a esto. Bueno, si el primer fin de le metí yo creo más de 30 horas. No, sí, sin mal vicio no tiene. De los días consecutivos de no haber tenido que... Qué mal vicio no tiene, ¿sabes? Puta no tiene vicio, ¿sabes? Más que una tomatera, no ha dormido ni siquiera, nada más que jugando. Si dormí, perro. Sí, 2 horas. No, mejor 6. El fin de semana 4 horas. El sábado, entre el viernes y el sábado 4 horas y entre el sábado y el domingo 4 horas. No, que no, vamos. Vale, tío, mal vicio no tiene. Bueno, fue el fin de lanzamiento. ¿Has visto tampoco? Tampoco hubiese podido mantener ese ritmo siempre. Hombre, está claro que no, ni eres el hombre de acero. Ni te mantienes del aire. Pero sí, perro. Como bien te he dicho muchas veces. Incluso aunque me paguen algo menos de lo que cobro de trabajo, trabajaría de esto. Nadie ha dicho que tenga que ser rico. Con cobrar lo mismo, incluso un poco menos, me sobra. Me cago en Dios. Por si te sobra algo, el poco menos ese, hasta que llega el poco menos, dámelo a mí. Tú sigues con lo mismo, pero ese poco me le derivas a mí. Y ya está. Y ya yo le talmeo como sea. Luego te invito yo luego te invito una Coca-Cola, tú no te preocupes. Sí, del Mercadona. No, una Coca-Cola, coño. Del día. Del día, que está más cerca. No hace falta irse tan lejos. No siempre con la puta misión. Tira al circo, anda. Al circo, no hace falta irse al circo. Si el circo ya vendrá, tú no te preocupes. Está manejando muchas cosas ahí, en el circo y los alrededores. Sí, hermanos Parado Junior. El túnel del amor. Ha salido por ahí. La sala de los espejos. La sala de los espejos, ahí te metía yo, en la sala de los espejos. Te voy a meter. Pero con un travesti, te ibas a enterar. Te iba a poner el culo, como una tapate. Ya te lo diré lo que voy a meter yo. Luego tú no vas a meter, seguro. David. Un circo, pero un poquillo turbio. David. Rebel. That was your first look at Reveal. Oh, I love horror games. But our next game is all about driving to survive in an anomaly-filled exclusion zone. Here's Ironwood Studios with a developer presentation about what to expect in Pacific Drive. Initially, it was very much a personal thing. You know, I grew up driving station wagons around the Pacific Northwest. I would go camping, I'd go to the beach, I'd go on road trips with friends. De playa, campamento y As voy an a minar. adult, I decided to start doing that again. So I got an old station wagon and I started going out on these trips. But I would go to abandoned industrial sites. I would go
you know, taking the car up these tiny little dirt trails, and there was this, you know, vibe, this feeling of being out there in the woods with this old car, a very surreal experience, and that became, I think, the initial seed idea for the game. Pacific Drive is a run-based driving survival game. But when we started, we were very much just prototyping. We were getting the player in the car, having them drive around in the woods, and getting a feel of the space out there. What we quickly figured out is there's a lot of overlap between resource management and kind of Reparación de coche, esto que el apocalipsis tienes que sobrevivir en tu coche, ¿o qué? Más o menos, parece que le puedes ir haciendo It all modificaciones, eventually came to cosas. fruition with the garage and us figuring out we wanted a safe space for the player to be the mechanic and to work on their car, and taking these excursions out into the zone where you're grabbing resources and exploring and then coming back and being able to do it again. In most survival games, there's a focus on the player and keeping them alive. But for Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the car. It's the thing that's going to keep you safe when you're out in the zone, but that's only true so long as you maintain it. The player can still take damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment in to customize your car, but things may happen to those parts. They may take wear and tear, they may get damaged and break or fall off, in which case you may have to craft replacement parts or scavenge for new things out in the zone. We really care about satisfying that fantasy of the player being a mechanic, just taking care of this car, maintaining it on the road. It's important for us to do this because that interaction helps build the player's relationship. ¿Cuál es la finalidad de ir modificando So the zone el is a coche? pretty isolating and lonely place. When you're out on the road, your car is your only real travel companion. And we wanted to make sure the players had the ability to Cosa rara build porque a ahí personal no connection with the car that is special to them. me gusta We've montar also pequeño. doubled down on that with the physical interactions as well. So every time you want to start the car, you have to turn the key, you have to get the engine A ver los started, pollos volando. put it in park manually. We built the whole game with these systems in mind because we want to create effectively a sandbox for these different dynamic moments to occur. Sometimes when I'm driving the car, I Mechanical have to Simulator. swerve suddenly just to get out of the way, Apocalipsis sort of like Mechanic electrifying Simulator my es lo que and now sería. on my side in the woods, and that's fine then, because the first time Cosa raruna. I drove into the Muy woods raruna. as a teenager going about 40 miles an hour, but that's another story. I spent an eternity climbing this super steep hill with my car. I finally got to the top, climb out of my car to get what I'm going after, turn around, and there are broken bunnies just sticking all over it. They slammed on the gas and sent it barreling right back down the hill. There was a time that I came around a corner and drifted too hard onto a cliff and rolled straight down the cliff and actually ran into a group of abductors, and one of them pulled me straight into the gateway, and I made a safe exit from there even though the storm was closing in. I think the experience I'm looking forward to players having the most is gaining that sense of companionship with the car. You know, sitting in the garage, looking at it, seeing all of these stories that have happened, the crazy escapes, the last-minute repair jobs, and really to feel like it's their car. I think that's going to be something really special. Pacific Drive. Micho, Pacific Drive. Píllalo, píllalo. Conducción pacífica, no. Píllalo, píllalo. No, porque... No. ¿Por qué no? Píllalo. Pacific Drive is coming to PC and PS5 later this year. And to celebrate, we're giving away this custom-built station wagon. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally the car from the game. You can't give that away. I think they're going to need it back. Well, yeah, of course. I mean, I knew that. Yeah, you knew. You knew, so let's just quickly move on while the producers put out some fires. I'm the fire, aren't I? You really are. Cookie Cutter is up next, a techno-pop-punk Metroidvania starring a badass android. Estilo Metroidvania. My name is Cherry. I'm different than that mass-produced junk. What the fuck? Pero qué hostias. What the fuck? What the fuck? Lately, I can't understand what I've Reventando culebras. Anda, ya ahí. ¿A qué te recuerda, Wismichu? Venga, démelo. No sé, pero... Príngate. Va reventando, sí. A tope con la cope. De pago, de pago. Epic Boss.
Anda, llevo la motoreta. Anda, llevo la motoreta. Muy bruto y parece eso, que son armas elegibles. Bombazo. Sí, tiene el mapa de un puto Metroidvania. Dale, tráete, torero. Pim pam, toma la casitos. Tío, la partió por la mitad, primo. Yeah. Cookie Cutter. Cookie Cutter. ¡Qué bestia! Cookie Cutter is coming to PC in 2023. So Okay, let's go. Oh. Okay. Oh, estabas en el directo. Premiere time again. And fans of Estabas. the classic top-down GTA games might get a kick out of this. Está. Uno en cada uno. Te marca como 3. Me marca 2. Si quiere cargar los 3. Está un poco bichocho también, me cago en Dios. Marcado. Atracos como GTA, como el primer GTA. Sí. GTA da 1 o 2, pero solo atracos. Atracos, eres la policía, vamos, que hacen atracos y tú eres la policía. Que captura. Uy, quito los pinchos y todo. Y de precis. Polygon Game. Pues eso no me ha gustado, eso, entrada, Parecía la de los drift. The Precinct is a crime-fighting action sandbox game set in the Policía 1980s. Simulator. Basically everything that I love. And it's coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2024. And with that, it's time for our final trailer of the night. No, say it isn't so. I know. Those Trailer of you who final tuned de la into noche, last ha year's dicho. Summer Showcase, you may remember Ludo, Broken Bird Game's terrifying psychological thriller about a person. Sorpresa. It's a little Ahí bit creo que al menos PT, un par a de little bit Silent Edith Hills. Finch. No sé si un remake del 2 y alguno nuevo en desarrollo, igual es algo de eso. Peggy 18. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Y esto Willy. Y esto Willy Manili. ¿Quién es? Pues lo del Layers of Fear ya lo han anunciado antes. Va a ser el puto Slender. También. ¿Por qué? Vamos a quitar la túnica, parecía eso. No sé, primo, no sé. Tampoco creo que sea un Outlast. Creo que no hace tanto que salió el 3. Luto. Así como vamos hasta el día que Wimicho muera. Sí. Y no será muy... Demo de luto. disponible en Steam. Pues esto, el Luto, parece que es algo nuevo, o al menos That a mí was no a me brand suena. new look at Ludo, which is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the show, folks. Thank you so much for tuning in. It has been so fun. Wait a second, Yuri. Now my spidey sense is tingling. What? You mean like FGS specific Speedy. world premiere Spidey sense? I think so. I think that's what this is. I guess that means there's one more World thing premiere. then. Let's see it. A ver. I'm going to tell you ¿Te parece al de a azul? story about three extraordinary spirits united to face the darkness. 2D. Camino del samurái. En 2D. Hostia, pero tiene un estilo curioso, 2D, primo. No me desagrada, tiene un estilo gráfico muy particular. Recuerda a Mortal Kombat.
llevas compañero. Uy, Micho. Y... Ese eres tú. Sí. El azul. Ese es tu Guau, colega, guau. que los tiene por ahí cerca. Y luego el bichino este que parece ya rollo Hollow Knight. Hostia, no, pero los gráficos me molan porque son de estos así como a... The Spirit of the Samurai. como a fotogramas. Este le voy a meter en lista, me parece curioso. Parece que tiene fases que vas con el samurái, fases que vas con el gato. Y entonces son más de esconderte, no sé. That was The Puede estar Spirit of the curioso. Samurai, a stop-motion adventure inspired by Japanese mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Well, it's safe to say this has been a blast. Ahí Me. está. Será que no tengo Thank you juegos para so much jugar for being my partner in voice acting, crime fighting, and now show hosting, Laura. Ahí está. Anytime. Literally, anytime you want it Se back. está dando el cheremo. To our audience, thank you so much for tuning in. We really appreciate it. Also, a big shout out Dando to el our chiringo. sponsor, Intel, and everybody who worked to make the summer showcase a reality. Remember that you can find and wishlist every game seen in today's show on the dedicated Future Game Show Steam page. This is where you'll find all of the demos. Por lo que están diciendo, creo que todos los que se han mostrado se pueden You can also poner read more about each en game on Steam en deseados. gamesradar.com and see extra content Incluso de from our algunos editorial hay team demos. on the dedicated FGS social channels. Pues bien, I'm ya your de que Lowenthal. estén And I'm todos Laura Bailey. en las páginas, And this has been meteré the Future Game a lo mejor, Show yo qué sé, Summer 4 o Showcase 5 en lista 2023. y los pondré entonces también deseados en Steam. Correcto. Típico que se comprará cuando vean muy rebajado y jugarlo. Ahí va, el de las palomas, Pues más de uno ni llegará. Pero bueno. De las Las palomas, palomas Micho. tienes que comprar tú, ese tienes que No, el de las palomas hemos dicho que te tienes que Ese- comprar tú. no, que hemos no, dicho no, que... yo ya te estoy bueno, diciendo voy a el de las comprar palomas otro. ha dicho que El te de hemos las dicho que... palomas le tienes que poner lista tú. Nunca pones ninguno en lista, perro. Yo no, porque yo me retranco a lo que tú vas llevando, porque así yo más o menos, si yo sí luego cuando van saliendo, cuando van de salida o algo, yo todos los meses voy revisando un poco la lista de lo que va saliendo. Siempre Los estrenos que hay todos los meses, porque yo es que se te olvidan, a ver, vas viendo un poco y dices, hostia, pues este sí me acuerdo, hostia, pues este. Sí, para eso están los deseados de Steam. Porque tú le tienes en deseado, cuando abres Steam en las noticias te sale ya disponible. O cuando tiene descuento, el juego que sea. Pero sí, Bueno, hombre, yo bueno, he bueno, visto, bueno. si hago de pronto 4 o 5 y seguro que viéndolo sale alguno más que pondré en lista. Luego eso, cuando lo pille, cuando lo juegue. A ver, sí, eso es todo. Amigos, ya es otro tema. Así que ya sabéis. Yo se lo voy a meter ahora mismo Para que yo en pueda el- vivir de esto, entonces me tendréis aquí jugando Eso, 12 horas. eso quisiéramos todos. El Alaska Road Track que hemos visto, En fin. se ya añade la Corto lista de streaming, deseados. señores, continuaremos puede que en un rato con algún otro juego. Y si no, desde luego mañana quedan todavía, y el lunes quedan todavía cositas de este No E3 2023. Así que nada, amigos, nos vemos. Hasta luego.